Buenas tardes. Qué gusto que estemos nuevamente aquí reunidos delante de nuestro Dios. Muchas gracias también a ustedes que hoy también nos abren las puertas de su casa para que juntos, como un cuerpo en Cristo, estudiemos la preciosa palabra de Dios. Sean bienvenidos aquí a su iglesia, a Edificados en Cristo. Todos somos una familia en Dios. El Señor nos ha comprado con su sangre. Y como vamos a estar también estudiando el día de hoy, es muy importante el estar en la enseñanza, en la doctrina bíblica para no ser arrastrados por cualquier doctrina falsa. Y perseverar en la palabra de Dios hasta que Jesucristo venga. Pues vamos todos a orar en este momento para ponerlo en manos de Dios, que sea su propio Espíritu Santo, su Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos dé sabiduría espiritual y podamos entender estas verdades gloriosas de su palabra para poderlas poner por obra. Vamos a orar. Yo les invito a que oremos. Y si cierras tus ojos para que no te distraigas y abres tu corazón, si tú vienes cansado, sediento, estás en un buen lugar, pues es la palabra de Dios la que nos edifica, la que nos da sabiduría, y es la luz de Jesús la que nos alumbra ahorita que estamos viviendo tiempos tan difíciles, pues son los finales de los últimos tiempos, son los últimos días. Entonces vamos a orar. Dios todopoderoso y eterno, qué privilegio poderte llamar Padre. Señor, estamos sedientos de tu palabra, necesitamos de ti. Te suplicamos que por la preciosa sangre del Cordero de Dios nos perdones todos nuestros pecados. Límpianos, lávanos, purifícanos de toda maldad nuestro corazón. Lo que hayamos herido, tu precioso corazón, perdónanos. Así como tú nos perdonas, también hoy perdonamos a los que nos hayan ofendido. No queremos que nada nos aparte de estar en tu gloriosa presencia, sabiendo que es por la sangre de Jesús que nos perdona nuestros pecados y es por la sangre de Jesús que tenemos libre acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el oportuno socorro. Señor, también en esta tarde te pedimos por aquel que está cansado, sediento, que necesita volver a las aguas, Señor. Aquellas personas que están también enfermas porque tu palabra es medicina. Te pedimos para que esta buena semilla sea sembrada en corazones buenos y rectos y que permanezcamos unidos a la vid verdadera hasta que Jesucristo venga por nosotros y estemos dando perseverantemente fruto para la gloria de tu nombre, Padre. Todo esto te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Es hermoso poder estar aquí en este tiempo. Este tiempo es precioso. ¿Cuántos trajeron la preciosa palabra de Dios? Aquí está la preciosa palabra de Dios, porque es lo que vamos a estudiar. Esto es la palabra. Esta enseñanza está basada, toda esta enseñanza está basada en la palabra de Dios. Y hoy vamos a iniciar, gracias a Dios, también la tercera lección. También le damos gracias a Dios por la vida del apóstol Sergio Enríquez y del apóstol Germán Ponce, por los ministerios, por el ministerio Benecer, y que el apóstol Germán Ponce nos permite usar este manual para nuestra enseñanza dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a la lección número 3. A la lección número 3 que dice los dones del Hijo. Vimos los dones del Hijo las clases pasadas, pero la parte 1, recordando, aquí está, si ven la foto, aquí la ilustración,
que son los 5 ministerios. Está el apóstol, el profeta, evangelista, pastor y maestro. Y aquí, como recordamos, como lo que vimos en las clases pasadas, es que esta es los dones del Hijo, parte 2, pero vamos a ver la primera parte porque son un poco largas las lecciones. Entonces, como en esta primera parte, vamos a recordar lo que decía en Efesios 4, 8 y 11. Y dice, por tanto, ahí si vas a la palabra de Efesios, capítulo 4, versículo 8 y 11, esta coma significa y. Entonces lo vamos a juntar y vamos a ver. Y dice, por tanto, subiendo a lo alto, tomó cautiva en la cautividad, dio dones a los hombres. Se está refiriendo a Jesucristo. Solamente Jesús da dones a los hombres para los ministerios. ¿Se recuerdan que veíamos dones? Aquí están, que son el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Las clases pasadas vimos la del apóstol y la del profeta. Ahora veremos el evangelista en esta clase. No, el del maestro. Vamos a empezar a ver el del maestro, tratando de que en las siguientes clases también veamos el pastor y el evangelista. Entonces, estas clases ya habíamos tocado un poquito en el primer manual. Y vamos a la introducción, por favor. Aquí vemos que el apóstol Pablo expresa a la iglesia de Corinto que no quiere que estén ignorantes acerca de los dones espirituales, y al enseñárselos hace 3 clasificaciones, que son diversidad de dones, los cuales son dados por el Espíritu, y esta es por el Espíritu Santo, que es Dios. Y también dice diversidad de ministerios que son dados por el Hijo, o sea, por el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, y diversidad de operaciones, que fue también lo que vimos la primera clase de este manual, que son las operaciones dadas por el Padre. Este estudio aborda, esta lección, tanto la 2 como la 3, está abordando los dones dados por Cristo a su iglesia, que son, y creo que también todavía nos va a faltar ahí en tu manual, si lo ves, también viene otra clase en el que vamos a continuar viendo el Jesucristo, creo que es la parte del Hijo de Dios, aquí lo tengo, porque también vamos a ver los dones del Espíritu Santo. Y la clase todavía 4 son los dones. Sí, vamos a iniciar ya la siguiente. Bueno, cuando terminemos esta lección 3, la 4, ya vienen los dones del Espíritu Santo. Entonces estamos viendo estas 3 clasificaciones que el apóstol Pablo nos enseña aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Y comenzamos, así es que no nos distraigamos, pongamos toda nuestra atención en la preciosa palabra de Dios. Aquí dice, Jesucristo, el Señor Jesús, fue el único que desarrolló los 5 ministerios, estos 5 ministerios. Él es nuestro ejemplo y él sí los desarrolló completamente, el Señor Jesucristo. Así es que es el único que desarrolló los 5 ministerios durante su vida en la tierra. Y cuando él se fue, dotó a la iglesia de los mismos. Él se tenía que ir para que viniera el Espíritu Santo. Y así es que la unción del poder del Espíritu Santo, él capacitaría a la iglesia para que a través del Espíritu Santo hiciéramos obras mayores que él, pero no en poder, porque el Señor Jesús es el poderoso, el todopoderoso. Él hasta resucitó muertos. Lo que aquí se refiere el Señor Jesús, que haríamos obra mayor, y ahorita lo vamos a leer, miren, por favor, Juan 14, 12. Si te vas, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12, dice, en verdad os digo, que el que cree en mí, las obras que yo
hago, Él las hará también. Porque Jesús hizo la obra de su ministerio aquí en la tierra bajo la unción del Espíritu Santo. Y si se recuerdan ahí en el libro de Hechos, les dijo, no se vayan hasta que venga la promesa del Padre y reciban el poder del Espíritu Santo para que me sean testigos en toda la tierra. Entonces, primero tenía que haber Jesucristo dado su vida por nosotros para justificarnos y darnos el regalo de la vida eterna. Resucitó y ascendió. Tenía que ascender para que viniera la promesa del Padre, el Espíritu Santo, sobre su iglesia. Y entonces él dice en Juan 14:12, en verdad os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores, que éstas hará porque yo voy al Padre. Pero aquí Jesús estaba haciendo referencia a que sus discípulos, o sea, nosotros también, o sea, los discípulos de él y ahora también los discípulos de ahora, seríamos sus testigos a todo el mundo en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, para transformar vidas mediante la predicación del Evangelio de Dios, en el poder del Espíritu Santo, así como dice ahí en el libro de Hechos 17:6. Ahí vemos este ejemplo como los discípulos en el libro de Hechos ya lo empezaban a hacer, aquí como dice, a trastornar al mundo. Vamos por favor ahí al libro de Hechos 17:6 y dice, al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Fíjense, si nos vamos, por favor, ahí al libro de Hechos, que está después del Evangelio de Juan, en el libro de Hechos 17, aquí estamos viendo a Pablo y a Silas en Tesalónica. Y dice que después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, Pablo iba a las sinagogas y dice, fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencias de que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, en el versículo 5 dice, pero los judíos llenos de envidia llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a alguno de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Fíjense, los que les tenían envidia, los que no creían, los incrédulos, ellos eran los mismos que estaban testificando que los discípulos estaban trastornando al mundo. ¿Qué les parece? Aquí lo dice, gritando, estos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y eso es lo que tú y yo, por la unción del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu Santo, en unión con Cristo, o sea, es que tenemos que seguir predicando en el poder del Espíritu Santo este evangelio para que el mundo siga siendo trastornado como sucedía aquí. Entonces, es por esto que tenemos que seguir unidos a la vid que es Jesucristo. Así es que, por tanto, así como Jesús evangelizó
pastoreó y enseñó al pueblo de Israel, asimismo Dios levanta hombres para que realicen esta tarea. En este estudio veremos los 3 siguientes ministerios, porque ya habíamos visto el del pastor y el del apóstol, las clases pasadas. No, perdón, el de las clases pasadas vimos el del apóstol y el del profeta. Y en estas clases veremos los otros ministerios, que son el evangelista, el pastor y el magistrado, el magistral, como lo vimos aquí, el del maestro. Y ahorita vamos a tocar en cuanto al maestro. Y entonces aquí está el ministerio magisterial. La cobertura de un maestro está tipificada en las alas del halcón, que era un ave que llevaba mensajes en sus patas. Ahí como lo podemos ver en el libro de Job, esta ave aquí la podemos ver, dice Job 39:26. En la versión de la Reina Valera actualizada, lo vemos que dice, es por tu inteligencia que el halcón emprende el vuelo y extiende sus alas hacia el sur. El halcón, entonces, este ministerio magisterial está tipificado por las alas del halcón. Y continuamos. El maestro que levanta el Señor Jesús, él lleva entendimiento al pueblo, porque sin entendimiento el pueblo perece y puede ser llevado cautivo. Lo vemos ahí, como lo dijo el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 14 del libro de Oseas, dice, en la segunda parte, porque la primera, recuerden que un versículo también se puede poner en parte A, B o C o así, según la longitud del versículo, pero aquí dice, no castigaré a vuestras hijas cuando se prostituyan, ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio. O sea que sin entendimiento el pueblo perece. Y dice, porque los hombres se apartan con las prostitutas y ofrecen sacrificio con las prostitutas sagradas. Por tanto, aquí dice el Señor, por tanto el pueblo sin entendimiento se arruina. Entonces, al maestro se le manifiesta primordialmente por los dones de revelación. Entonces aquí vemos, perdón, aquí vemos, al maestro se le manifiesta primordialmente los dones de revelación. Es muy importante para el maestro que tenga dones de revelación. Ahorita, ¿qué son los dones de revelación? Eso nos podemos encontrar en su palabra, en Efesios, bueno, primero en Primera de Corintios 12, 8 y 10, ahí vemos los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones de la revelación? Dice que recordemos que cuando Dios levanta a un hombre, según el ministerio que le da, también le da esos dones el Espíritu Santo para que acompañe ese ministerio que está levantando. Entonces al maestro se le manifiestan primordialmente, no quiere decir que no se le manifiesten los otros, pero sí como una forma primordial se le deben de manifestar el don de revelación, que es la palabra de sabiduría, como si van ahí a Primera de Corintios 12, 8, por favor. Primera de Corintios 12, 8. Ahí vemos los dones del Espíritu Santo. Ahorita ya los dones que levanta el Señor a los hombres, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, van acompañados en donde van a fluir los dones en los dones del Espíritu Santo. Un pastor fluye en el don del Espíritu Santo, también de enseñanza y otros. Ahorita
no quiere decir que no fluyan en los otros, pero primordialmente sí tienen que tener el don de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación que nos dice aquí del Espíritu Santo? Es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, conocimiento y discernimiento de espíritus. Es muy importante que el maestro tenga discernimiento de espíritus para que también pueda discernir las falsas doctrinas. Entonces, y desechar esas falsas doctrinas y alertar al pueblo, como se ve aquí en la palabra de Dios, que lo hacía el apóstol Pablo también. Entonces, el maestro lleva entendimiento al pueblo, porque si no hubiera maestros que enseñen la palabra de Dios, el pueblo se puede perder y queda cautivo del pecado y además arrastrado por falsas doctrinas. Y esto lo vemos también como cuando el Señor Jesús estaba ascendiendo al cielo, que dejó la gran comisión, que dijo que hicieran discípulos. Ahorita vamos a ver esa parte de ese versículo un poquito más adelante en la gran comisión, donde dice, id y haced discípulos. Entonces, por eso es tan importante también el maestro, el ministerio del maestro en el cuerpo de Cristo. Y también otra cosa, como estamos viendo aquí, el ministerio magisterial lleva entendimiento y también tiene iluminación de la palabra. ¿Cómo un maestro puede enseñar una palabra si no la entiende el primero? Entonces, el maestro tiene que entender, tiene que tener iluminación de la palabra primeramente, para que entonces, una vez que la entienda, la pueda transmitir. Ningún maestro puede transmitir un conocimiento que no entiende, porque ¿cómo lo llevaría a explicar a al pueblo de Dios? Entonces, el maestro también tiene que tener iluminación. Estamos viendo qué cosas puedan identificar al maestro. Entonces, tiene revelación y tiene iluminación. En Efesios 1:6, el apóstol Pablo nos dice, por favor, vamos allí al libro de Efesios, y aquí también lo puedes ver en la pantalla. En Efesios 1:16 dice el apóstol Pablo. Efesios 1:6, si por favor me acompañas, Efesios 1:6, ya lo tienes allí. Y vemos ahí como dice, Efesios 1:16, perdón, es 1:16, Efesios 1:16. Aquí lo vemos bien claro que dice, está levantando Pablo una oración. Está levantando aquí Pablo una oración al Dios Todopoderoso. Y como vemos ahí a partir del 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Es muy importante que los que estamos en estos ministerios oremos por el pueblo de Dios. Y dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y esto también, por favor, tenemos que orar unos por otros, y también el pueblo de Dios tiene que orar por los ministros, por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Debemos de orar unos por otros y pedirle esto al Señor, pero estamos viendo las cosas que debe de tener un maestro del Señor, y es esto. Aquí, como lo vemos bien claro, tienen iluminación de la palabra y hay que estar orando en esto. Aquí lo dice el apóstol Pablo, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Y en el 18 dice,
Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Aquí está bien claro. El maestro tiene que tener iluminación de la palabra. Bueno, esto es necesario para entender la verdadera esperanza y la herencia que tenemos en Cristo, así como vivir para Él en obediencia. Y esto es lo que el maestro va a enseñar. Para que sepáis, continúa diciendo, lo que está en azul es el comentario, y dice aquí, continúan, dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y por favor, me gustaría que comparáramos este versículo con Colosenses, también que el apóstol Pablo les escribe a los colosenses. Por favor, si vamos ahí a Colosenses 1:9, así debemos de orar unos por otros. Fíjense cómo dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Estamos viendo esto comparándolo. Y dice, y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esto lo dice la Biblia de las Américas. Vamos a entender un poquito más esta comprensión espiritual. El maestro lo tiene que tener para poderlo transmitir al pueblo, si no, ¿cómo? Para que lo pueda transmitir a la iglesia. Entonces, vamos a comparar ahora otra versión, la Reina Valera 95. Veamos lo que dice. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Nosotros tenemos que entender la voluntad de Dios, comprenderla. Fíjense cómo dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto dice la versión de la Reina Valera 95. Es a veces, bueno, es el leer al leer las diferentes versiones de la Biblia nos abren un poquito más el panorama para podernos explicar un poco más la palabra. Y esto quiere decir, esta sabiduría e inteligencia es espiritual. Esta sabiduría e inteligencia es espiritual. Y esto es que lo concede el Espíritu Santo. Ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo puede tener esto, porque esto lo concede el Espíritu Santo. Y una vez que hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo no va a ungir a una persona que no ha recibido a Cristo. No podemos saltarnos pasos. Es primero recibir al Señor Jesús y una vez que lo hemos recibido, viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, cuando el Señor le ha levantado a estos hombres, el Espíritu Santo también da esto a las personas que Dios ha levantado y también al pueblo y también a la iglesia. Entonces, y fíjense cómo Pablo está orando por toda la iglesia, no nada más es para los de 5 ministerios, es para toda la iglesia. Lo vemos nuevamente, dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo necesitamos tú y lo necesito yo. Lo necesita el varón o la mujer que haya levantado el Señor en estos ministerios. Lo necesitamos. Entonces, y esto solo lo concede esta sabiduría espiritual, el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué? Pues es para que andemos como es digno del Señor, agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Esto es a lo que la iglesia debe de llegar, a ir creciendo en ese conocimiento de Dios. Por eso Dios ha levantado estos 5 ministerios, pero todos debemos anhelar esto. Como iglesia de Cristo, debemos anhelar el ser llenos de en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y orar unos por otros por esto, por favor, es muy importante. Y estamos viendo, ya vimos aquí que el maestro deberá de tener todo esto. Es algo que si Dios levanta a un maestro debe de mostrarse estos talentos, estos dones en el maestro. Y vamos a ver ahora las señales que debe de tener un maestro para identificarlo. ¿Cuáles son las señales por medio de las cuales se puede reconocer a un maestro? Las vamos a ver algunas. Y dice, tienen autoridad para enseñar. Como acabamos de ver al principio de la clase, en el Señor Jesucristo, Él fue la única persona, como dice aquí, Jesucristo fue el único que desarrolló los 5 ministerios durante su vida en la tierra. Entonces, vamos a ver como maestro una señal que el Señor Jesús, como maestro, el maestro de maestros, la señal que dio Jesucristo es que él tenía autoridad para enseñar, y esto lo decía la gente. Si por favor vamos a Mateo 7:29. En Mateo 7:29, por favor. En Mateo 7:27. Está impresionante esto. Mateo 7:27. Mateo 7:27. Mateo, no, es 7:29, perdón. Mateo 7:29 dice, después de que Jesús da la enseñanza de los 2 cimientos, dice aquí en el 28, cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de sus enseñanzas. Aquí dice, cuando Jesús terminó estas palabras, la multitud se admiraba de su enseñanza. Y en el 29 dice, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Entonces el maestro debe de tener autoridad dada por Dios, dada por Dios. Entonces tiene autoridad para enseñar dada por Dios. Y aquí como vemos, otro de las señales es que su vara es un punzón escribiente de acuerdo a la tipología que vemos aquí en Ezequiel 37:16, que dice, y tu hijo de hombre toma una vara y escribe en ella. Entonces su vara es un punzón de escribiente que sirve para grabar la ley de Dios en el corazón del pueblo. Esto solamente lo va a poder hacer el maestro bajo la unción del Espíritu Santo, dada por el poder del Espíritu Santo, para que esas buenas semillas de la palabra caigan en buenos corazones y de fruto perseverantemente. De ahí que la importancia que los hombres que ha levantado Dios tienen que estar en comunión constante con Dios, en oración y en constante lectura de la palabra y estudio de la palabra, como ahí decían los apóstoles en el libro de Hechos, que ellos se dedicarían a la oración y a la palabra, al ministerio de la palabra, como lo vemos ahí en el libro de Hechos, cuando nombraron a diáconos, ¿recuerdan? Ahí en el libro dice, para que no estaba bien que ellos se dedicaran a otras cosas, sino que ellos se dedicarse a la oración, y a la palabra, Ahorita les digo la cita, por favor, permítanme un momento. Y dice en Hechos 6:4, si lo recuerdan ahí dice en Hechos 6:4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, es por esto que el maestro también se debe de dedicar a esto, a la oración y a la palabra,
para que su enseñanza vaya, porque sea entendida por la iglesia. Ahora, los maestros, el maestro que es levantado por Jesucristo, son los que explican los misterios de Dios de una manera sencilla. El maestro se debe de bajar esta enseñanza de acuerdo a la iglesia, claro, a un recién convertido o a ya más maduros. Entonces se puede ver cómo ir enseñando todo esto el maestro. Entonces son los que explican los misterios de Dios de una manera sencilla. El Señor Jesucristo enseñaba verdades gloriosas de una manera muy sencilla, que la podía entender las personas que la escuchaban, los que tenían hambre y sed del Señor, como ahí vemos en la parábola de las semillas, de la semilla que cayó en diferentes tipos de corazones. Entonces, pero el Señor Jesús explicar de una manera muy sencilla las verdades gloriosas del reino de Dios. Eso es lo que también debe de hacer un maestro que es levantado por Jesucristo. Ahora vamos a ver las funciones del maestro. Vamos, son los que hacen discípulos, los maestros. Los maestros son los que hacen discípulos. Recuerdan que aquí yo les decía en la Gran Comisión al principio que eran importantes también los maestros, como dice ahí en Mateo 28, 19, que dice, el Señor Jesús cuando estaba ya para ascender al cielo, allí, por favor, si vamos a Mateo 28, y ahí está la Gran Comisión para la iglesia, que somos tú y yo, la iglesia, todos los redimidos por la sangre de Cristo, somos la iglesia. Aquí está, de toda tribu, lengua y nación, o sea, de todo el mundo, los redimidos por la sangre del Cordero es la iglesia de Cristo. Aquí está, en el capítulo 28, aquí si te fijas, dice la Gran Comisión. Desde el versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Y cuando le vieron, le adoraron. Le adoraron porque Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesús se dejaba adorar porque Él es Dios. Y más algunos dudaron. Pero aquí dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, porque algunos duraron, aquí Jesús les estaba bien enseñando para que no dudasen. Y decía, toda autoridad, aquí dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda. Es al Dios al que servimos, es a Jesucristo y es a Él. Toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y es en su nombre que vamos y predicamos el Evangelio de Cristo. En su nombre que las personas reciben sanidad, liberación y restauración. Así es que esto es para que confiemos plenamente en Jesucristo. Y dice, toda autoridad le ha sido dada al Señor Jesús. Y Él nos envió en su nombre. Y dice aquí, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, pero es en el nombre de Jesús. En ningún momento vas a poder sanar a una persona en otro nombre. Es en el nombre de Jesús. No vas a poder liberar a una persona en otro nombre. Es en el nombre de Jesús, en el cual hay toda autoridad y todo poder. Aquí lo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. No hay autoridad más alta. Toda autoridad le ha sido dada a Jesucristo. Y dice, id pues y haced discípulos. Aquí estamos viendo la labor del maestro. Tiene que enseñar la sana doctrina a la iglesia de Cristo. Entonces, este es un punto muy importante que hacen la función del maestro. Son los que hacen discípulos. Aquí lo vemos, id pues y haced discípulos de todas las naciones, de todas. En Jesucristo, de todas las naciones. Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que todo hombre o mujer, toda persona se arrepienta y se vuelva a Él para que sea salva.
Por eso, esta es la función de la iglesia aquí en la tierra, estar predicando el evangelio de Dios. Y aquí, como dice, y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y ahí se sigue la gran comisión, dice, y enseñándoles, en el 20 dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Qué les parece? Es la labor del maestro, enseñándoles todo lo que os he mandado. Y aquí, y esta es la gran promesa, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que era lo que alabábamos, adorábamos al iniciar esta reunión. Adorábamos que todas las promesas de Dios, de Jesús, son sí, llamen en Él. Y esta es una promesa para nosotros, que el Señor Jesús estará todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto es maravilloso, de verdad. Podemos confiar en Jesús. Y otra de las funciones, entonces, aquí está una, son los que hacen discípulos. Es una función de los que nos van a ayudar a distinguir a un maestro de Dios. Aquí, un maestro que es levantado por Jesucristo. Entonces, aquí otro es que trazan bien la doctrina. Un maestro que ha sido levantado por Jesucristo debe de trazar bien la doctrina. Por eso otra vez volvemos, debe de dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Trazan bien la doctrina. Ahí en el libro de Hechos 5, 28 dice, por favor, si me acompañas ahí al libro de Hechos, si ya lo tienes, en el libro de Hechos 5:28 dice, os dimos órdenes estrictas. Es que es lo que, miren, vamos ahí un momentito, por favor. Después del Evangelio de Juan sigue el libro de Hechos. Hechos 5, como vemos. Hechos 5:28. Acá lo vemos. Hechos 5:28 diciendo. Se recuerdan, aquí están en la cárcel y libres otra vez, lo que vamos a leer aquí desde el 17, dice, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió la puerta de la cárcel y sacándolos dijo, id puestos de pie en el templo y hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida con mayúscula, el mensaje de Jesucristo. Y dice, habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Y cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron órdenes a la cárcel para que los trajeran. Pero vaya sorpresa que se llevaron, dice. Pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues a informar, diciendo, encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie en la puerta, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ello y pensando en qué terminaría aquello. Pero algunos se presentaron y le informaron, mirad, los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Ahí están los maestros. ¿Estaban qué? Enseñando al pueblo. Y como vemos ahora en el 28, en el 26 continúa, dice, entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo y no fueran a que los apedrearan. Cuando los trajeron y los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo,
Os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús, y aquí que habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Esto es lo que debe de hacer un maestro, enseñar, llenar la iglesia de enseñanzas. Y dice aquí, y habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ellos se olvidaban porque el pueblo, si recuerdan cuando Jesús estaba ante Pilatos, ellos le decían, crucifícalo. Y decía el Pilato que no encontraba culpa en Jesús. Y ellos decían que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así es que esta maldición no la estaban diciendo los discípulos, ellos mismos la habían traído sobre sí. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, esto no era dicho por ellos, sino ellos mismos lo hicieron cuando Jesús estaba ante Pilatos. Y ahí entonces el maestro debe de trazar bien la doctrina y enseñarlo, porque miren, los mismos enemigos del evangelio, las mismas personas que no creen, como dice, y habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Un maestro debe de llenar la iglesia por medio con las enseñanzas de Jesús, con las enseñanzas del evangelio del reino. Entonces, aquí vemos también que el apóstol Pablo también le dijo a Timoteo, en capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, un maestro debe de trazar bien la doctrina, debemos de tener temor de Dios a la hora de enseñar, pedirle que no digamos nada que no esté bien. Podemos equivocarnos y no somos infalibles, pero la palabra de Dios sí es infalible, la palabra de Dios no falla. Pero por eso debemos de esforzarnos, orar y estudiar muy bien la palabra para poderla trazar adecuadamente la palabra. Guiados por el Espíritu Santo. Esto hace un maestro. Ahora, hay otro de las funciones del maestro. Enseña principios bíblicos. Veamos cuáles. Vamos a ver esto. Enseñan, esto también está tremendo, que enseñan principios bíblicos. Ahí sí nos vamos a primera de Timoteo 6:1, dice, todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que en el nombre de Dios y en nuestra doctrina no sean blasfemados. Y vemos en el 2, en el versículo 2 dice, y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos. Esto es que si tú tienes un jefe que es cristiano, con mayor razón, respétalo y no que porque es hermano no lo respeten ni respetes la autoridad ahí en el trabajo, sino servirles aún mejor. Y dice, ya que son creyentes y llamados los que se benefician de su servicio. Entonces, aquí estamos viendo, dice, enseña y predica estos principios. Perdón, aquí me pasé del color. Enseña y predica estos principios. Oye, aquí, ¿qué debe de hacer un maestro? Enseña y predica estos principios. Aquí está, solo lo que está en azul es el comentario. Es importante que el maestro dirija e insista en seguir los principios para la conducta correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es preciso, debe de ser esto, que enseñe principios para la conducta correcta de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo estábamos viendo aquí. Y otra función de un maestro, aquí como vimos, enseña a discernir la doctrina.
Es importante que aunque una cosa te suene bonita, alguna doctrina falsa suene por ahí medio rimbombante, no la tomemos, sino que sea pasada por el fuego de la palabra de Dios y no andemos transmitiendo cosas que no va de acuerdo a la palabra. Aquí dice en Mateos 16, versículo 12, entonces, un maestro enseña a discernir la doctrina. Está fluyendo en el don de discernimiento de espíritus. Y por esto es muy importante que cada uno de nosotros también como hijos de Dios pidamos discernimiento de espíritus. Y el don de discernimiento, porque miren, veamos aquí en Mateo 16, 12, lo que el mismo Señor Jesús nos dice. Dice, por favor, si vamos ahí, escudriñemos la palabra ahí en el libro de Mateo 16. Mateo 16, lo dijo el mismo Señor Jesús, el maestro de maestros. Mateo 16. El gran maestro, el gran yo soy, Jesús, en Mateo, ya se me perdí, 16, 12. Mateo 16, 12. Dice aquí, entonces, aquí si se fijan, Jesús está hablando de la levadura de los fariseos y saduceos, pero vamos a ver qué es lo que quería decir Jesús con esto. Si vemos, dice ahí en el 5, los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, ¿lo dice porque no tomamos panes? Ellos todavía no acababan de comprender la gran enseñanza que estaba dando aquí el Señor Jesús. Dice, pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Ni los 7 panes para los 4,000, ni los 7 panes, recordemos estos 2 milagros, dice, ni los 7 panes para los 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Y vuelve a reiterar el Señor Jesús, pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza. Fíjense bien cómo dice aquí el Señor Jesús, fijémonos bien, dice, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Y todavía entonces aquí dice, y ellos entonces entendieron, porque un poquito de levadura le da toda la masa, sino de la enseñanza sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Entonces, aquí voy a poner, este es en azul. Y como vemos, aquí las enseñanzas erróneas de los fariseos y saduceos desvían a muchas personas. Así es que una falsa doctrina pierde a muchas personas. Se desvían tremendamente. Por eso, todo lo que nosotros aprendemos debe de ser probado por la palabra de Dios. Estar escrito en la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Aquí tenemos que tener mucho cuidado y probar todo espíritu con la palabra. Probar toda enseñanza con la palabra y no dejarnos llevar ahí nada más porque se oye bonito. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no? Entonces, ¿verdad que no debemos dejarnos llevar por todo lo que suena bonito, sino por todo lo que es verdad? Eso es lo correcto. Entonces, otra de las funciones de un maestro es
explica la profecía escrita. Esto es lo que debe de hacer un maestro. Vamos al ejemplo otra vez de Hechos 1:16. Vamos, por favor, allí, ahí. Ya vamos a acabar. Nos falta un momentito más. Ya vamos a acabar. Es con esto que nos faltan 2 puntitos. Es este. Y aquí aprenden la doctrina que Dios envía. Son estos puntos los que nos falta. Explica la profecía escrita. Hechos 1:16, por favor. Están contentos, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo de la preciosa palabra de Dios. Porque somos de Cristo, estamos aprendiendo de la preciosa palabra de Dios. Hechos 1:16. ¿Cuántos están contentos y rebosa de gozo su corazón? Hechos 1, ya lo tienen todos ahí, por favor. Vamos a Hechos 1:16. Es que si recuerdan, si recordamos los hechos, cuando Judas traicionó a Jesús, Judas se ahorcó. Y vamos a ver en Hechos 1:15 dice, la suerte de Judas y la elección de Matías. Entonces dice, por aquel tiempo, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Aquí vamos a ver cómo Pedro explicó la profecía escrita. Un maestro debe de explicar la profecía escrita. Y vamos aquí, dice, por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaban reunidos ahí. Y dijo, ¿quién dijo? Pedro. Estaba Pedro explicando la profecía escrita. Vamos a verlo, hermanos, dice en el versículo 16. Tenía que cumplirse las escrituras, perdón, hermano, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Estaba hablando de Judas, el que traicionó a Jesús. Y dice, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. En el 18 dice, pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. ¡Qué muerte tan horrenda tuvo Judas! Y dice aquí, y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llama en su propia lengua Alceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Que otro tome su cargo. Judas ya había sido desechado. Y leemos en el 21, como ya va a explicar esta profecía, y dice, por tanto, es necesario. Aquí vemos cómo explican la profecía escrita y dice, por tanto, es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y continúa aquí. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabas, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado
del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué les parece? Entonces aquí Pedro estaba explicando la profecía escrita. Esto hace un maestro levantado por Jesucristo. Entonces, otra de las funciones, ya me falta bien poquito, me voy a poner un poco, dice, aprenden la doctrina que Dios envía por medio del apóstol. Esta función la deben de hacer también los maestros, que aprendan la doctrina que Dios envía por medio del apóstol, como lo hizo Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo 3:10 y dice, pero tú, le está hablando Pablo, por favor, allí si vas a 2 de Timoteo. Acá, todo está bien claro acá en la palabra, ¿verdad? 2 de Timoteo 3:10. Lo vemos que dice, 2 de Timoteo 3, te vas al versículo 10. Aquí está la comisión a Timoteo y dice, pero tú, le está hablando Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Entonces, el maestro debe aprender de la doctrina que Dios envía por medio del apóstol. Otra función del maestro es que abren el oído para oír la sana doctrina. Por eso muchos dicen que acá el dedo meñique, como lo vimos en el principio, acá en la figura, fíjense, abre el oído, se quita tapones para que la iglesia escuche la palabra de Dios. Acá lo vemos, el dedo meñique. Aquí está, en maestro, es el ministerio magisterial, es lo que hoy hemos estado viendo, el ministerio magisterial. Vemos el dedo chiquitito, acá como pues entre